Como ves, los prototipos nos permiten comprobar con exactitud la funcionalidad y rendimiento de un diseño. Conocer diferentes maneras de fabricarlos nos va a permitir reducir parámetros importantes en nuestros procesos. Si alguna de tus preguntas no ha quedado resuelta, no te preocupes, estaremos resolviéndolas a través de los diferentes chats de la plataforma. Vamos a iniciar la siguiente conferencia. Nos vemos en un momento. Mentefactura, el valor de las ideas. El día de hoy vamos a estar platicando 30 minutos sobre cómo podemos darle valor a estas ideas, cómo pasar de la manufactura tradicional a la mentefactura. Esta plática, por supuesto, tiene que ver no solamente con Stratasys, sino sobre todo con IntelliJ. Cómo podemos crear esos productos que tú quieres desarrollar en la industria manufacturera. Y voy a empezar con este caso de estudio. Una empresa que se llama Boom, que tiene que competir con las grandes empresas aeroespaciales como son Boeing o Airbus. Boom desarrolló un avión supersónico. Pero no solamente es la velocidad lo que le da una ventaja competitiva. Es también el hecho de que ha utilizado manufactura aditiva para la fabricación de sus aviones. Tan es así que empresas como United ha hecho un contrato por comprar 15 aviones con opción a 50 aviones en total, o American ha hecho otro contrato más para comprar 20 aviones con opción a 40 aviones en total a través de los años. Boom Supersonic utiliza diferentes piezas de manufactura aditiva, principalmente para interiores. Ejemplos de ellos son piezas que van en los sistemas de ventilación y en los diferentes compartimentos que tenemos, insisto, en el interior del avión. Esta empresa, Boom, utiliza la tecnología de Stratasys para fabricar diferentes piezas, ya sea para piezas de uso final como para herramientales, usando la tecnología de FDM en 3 versiones diferentes, chico, mediano y grande, es decir, en la F370, en la Fortus 450 y en la Fortus 900. El día de hoy, la mentefactura la vamos a aplicar con diferentes tecnologías, 5 en particular. Es decir, vamos a estar platicando de PolyJet, una tecnología de inyección o material inyectado en resina, FDM, una tecnología conocida comúnmente con la extrusión de material plástico, estereotipografía, una tecnología nueva para Stratasys, pero muy conocida en la industria manufacturera, que es fotopolimerización. Continuamos con las resinas, con P3, una tecnología conocida comúnmente como DLP, que también tiene que ver con la resina sensible a la luz. Y finalmente vamos a cerrar con SAF, una tecnología en polvo en la cual vamos a fusionar a través de calor. Pues bien, comencemos con la primera tecnología. Vamos a hablar de PolyJet, una tecnología que nos permite desarrollar modelos conceptuales. Y para eso, por supuesto, vamos a ver diferentes ejemplos. Y las aplicaciones que tenemos son principalmente en prototipado, más sin embargo, lo más fuerte va a ser en modelos conceptuales enfocados a la actividad de ventas. Para esto voy a utilizar un caso de estudio, y el caso de estudio tiene que ver con colores, con texturas, con diferentes tipos de materiales, y me estoy refiriendo a Pepsi. Pepsi, definitivamente ustedes conocen la marca, pero Pepsi desarrolla diferentes tipos de botellas, una diferente para cada marca que tiene. En este caso, querían cambiar la forma de las diferentes botellas que tienen para tener un diseño más actual, más agresivo, más cerca de su mercado. Como ustedes pueden ver aquí, lo que tiene Pepsi es diferentes conceptos que vas desarrollando a mano alzada, diferentes ideas, diferentes personas que se van integrando, enfocados siempre a la necesidad que pueda tener el cliente. Estos diseñadores, estas personas que están involucradas en el desarrollo del producto, van a necesitar tener herramientas donde puedan expresar sus ideas, puedan intentar, puedan fallar y volver a intentar. Como ustedes pueden ver aquí, lo que tienen es del lado izquierdo un ejemplo de una pieza impresa con PolyJet, en la cual pueden ver que está a colores con diferentes texturas. Y en la pieza enseguida, un modelo hecho con FDM para ver la función y forma. Pues bien, así como Pepsi ha utilizado la tecnología de PolyJet para fabricar diferentes botellas, tenemos diferentes aplicaciones, ya sea para la industria tequilera, por ejemplo, para la industria de cervezas, para la industria de diferentes tipos de bebidas o jugos. Como los pueden ver en esta imagen, donde podemos mostrar las texturas,
los diferentes tipos de vidrio, los diferentes tipos de líquidos que podamos tener y identificar la forma en la que el cliente lo puede observar. Otro ejemplo de aplicaciones en PolyJet son para artículos personales. Ustedes pueden ver ejemplos como un casco, como unos lentes. Más sin embargo, algo muy interesante que estamos desarrollando y que se desarrolló este año es artículos textiles. ¿Qué significa? Incluir en la impresión en 3D en prendas como vestidos, como faldas, como bolsas para mujer, en las cuales podemos sacar ventaja de la manufactura aditiva. Otro ejemplo más son artículos de consumo personal que pueden encontrar en la oficina o en casa, como son artículos particularmente para la estufa, para cocinar, para paletas, por ejemplo, para ollas o algunos electrodomésticos como extractores, licuadoras. Otra industria que es muy importante, sobre todo en México, es la industria del calzado, donde me interesa no solamente identificar el tipo de suela que puedo fabricar, tomen en cuenta que esto va a implicar que puedo tener diferentes tipos de materiales flexibles, que puedo combinar los materiales de la suela, pero no solamente me quedo en esta etapa de la suela, también puedo ver la parte textil, la parte de arriba, vamos a decirlo de esta manera, para identificar colores, para identificar formas y sobre todo con una tendencia que estamos teniendo hacia fabricar artículos que van directamente de manufactura aditiva hacia el uso final. Otro ejemplo más que voy a encontrar en PolyJet van a ser los artículos de electrónica, donde quiero prototipar, donde yo quiero darme una idea, un modelo conceptual de cómo va a ser este artículo en electrónica y cómo el usuario va a interactuar con él. Es así como entonces tenemos diferentes tipos de materiales que tú puedes ver aquí. Esos materiales están divididos de diferente manera. Es decir, vamos a hablar de materiales líquidos y materiales flexibles, pero también de materiales transparentes, de texturas, de colores, diferentes materiales incluso digitales, donde tú puedes personalizar esos materiales que tienes. Estamos hablando de dos opciones de equipos que tenemos. El equipo principal, el equipo más grande, es una J850, donde voy a poder mezclar hasta 7 materiales diferentes, y otro equipo más accesible, que es la J55, donde si bien voy a tener 5 materiales, voy a tener todo lo necesario para poder desarrollar mis productos al mercado. Incluso algo bien importante que tenemos, si tú por alguna razón dices, no sé si esta sea la tecnología más adecuada para mis necesidades, en Intelligy hemos desarrollado el 3D Lab, un centro de manufactura aditiva donde tenemos esta tecnología disponible para ti para poder desarrollar esos productos. Y es muy sencillo entrar, solamente tienes que usar la página web www.3dlab.mx y ahí puedes cotizar tu proyecto. Hasta aquí hemos llegado al primer punto de esta presentación, es decir, el primer punto enfocado hacia ventas, y vamos a revisar otras aplicaciones más con ingeniería, con manufactura y con servicio. Vamos a ir llenando este diagrama de poco a poco, donde empezamos con PolyJet. Vamos al segundo tema. Ahora hablemos de la tecnología FDM, una tecnología muy conocida por muchos de ustedes. Es fácil de implementar, es muy práctica de usar. Estamos hablando de esta tecnología que es de extrusión de material, un material plástico, que me permite fabricar piezas capa por capa. En esta tecnología compite directamente contra herramientales, es decir, aunque la conocemos mucho como prototipado y aunque ha sido usada durante años para el prototipado de piezas enfocados a los departamentos de ingeniería, al día de hoy, sobre todo en México, es muy usado en la fabricación de herramientales. Aunque hay otro tipo de aplicaciones, la más rentable va a ser en herramientales. Y eso implica una comparación directa contra los herramientales fabricados con maquinado CNC. Y esta curva que ustedes están viendo es muy importante, porque cuando fabricas algunas piezas con maquinado CNC, no significa para empezar que lo vamos a sustituir. Significa simplemente que el maquinado CNC, cuando fabricas bajo volumen, se va a hacer muy costoso. Pero conforme requieres fabricar alto volumen, el precio va bajando. En el caso de manufactura aditiva, el precio va a ser el mismo, ya sea para bajo volumen que para alto volumen. Esto va a significar que cuando tengas piezas complejas de fabricar y que sean en bajo volumen, como por ejemplo la fabricación de herramientales, te es mucho más rentable hacerlo con FDM. Es por lo tanto
Importante mencionar que si bien la aplicación de FDM sigue siendo prototipado rápido, que se utiliza normalmente en la industria automotriz, como pueden ver estas piezas, ya sea un casco, ya sea interiores de carros, ya sea autopartes, y donde se han utilizado en diferentes empresas automotrices como Ford, General Motors, Toyota, Honda. Incluso aquí en México, estos fabricantes automotrices son grandes clientes de Stratasys y particularmente Intelligy para fabricar piezas como las que ustedes están viendo aquí. O en la industria espacial para hacer más prototipado de piezas, de diseño de interiores, piezas aeroespaciales, donde nos interesa hacernos una idea de cómo vamos a fabricar las piezas. Pues bien, tenemos equipos particularmente en prototipado para fabricar este tipo de piezas. Y estamos hablando de equipos como la F170 o la F770, donde podemos fabricar en ABS o en ASA esas diferentes piezas, ya sea que te interesa hacer piezas chicas como la F170 o piezas de hasta 1 metro como la F770. Así también tenemos otro tipo de equipo como la 370, donde si bien tenemos un tamaño más grande, ya podemos agregar otro tipo de material como TPU, como SD7, como PSA-ABS o como un DRAM. Es decir, una máquina un poco más flexible para poder trabajar aplicaciones de prototipado o de herramientales. Pues bien, una noticia importante, en Intelligy 3D Lab también contamos con equipo de para poderte dar un servicio de manufactura aditiva. Es decir, no necesariamente tienes que invertir en el equipo, sino tú puedes ir probando e ir llevando tu ritmo para ver las aplicaciones que tú quieras desarrollar. Otra gran aplicación que tenemos definitivamente es de herramientales, que es como empecé esta conversación. ¿Qué significa? Igual, estas empresas automotrices o aeroespaciales lo que les interesa es fabricar herramientales y me voy a referir particularmente a un caso de estudio de Ford. Como ustedes pueden ver aquí, van a observar que del lado derecho vamos a tener un ejemplo de Ford donde me interesa hacer un herramental para poder sujetar el vidrio y poderlo colocar en la manera frontal o en la manera trasera del vidrio con una sola persona, es decir, que no tenga yo que utilizar 2 o 3 personas para colocar ese vidrio y por lo tanto se hace un herramental de un tamaño considerable para poderlo fabricar. Otro ejemplo que tenemos son estas piezas automotrices que ustedes están viendo para poder hacer una sujeción de la pieza y hacer su ensamble. Otro ejemplo que tenemos lo van a ver aquí con puntas de robot personalizadas o con algunos herramientales para ver la soldadura de las diferentes piezas tubulares que tenemos. Ahora bien, normalmente estos herramientales se fabrican con un equipo como la F450, donde tengo materiales que me permiten sustituir aluminios, por ejemplo. Estamos hablando de un nylon con fibra de carbón o estamos hablando de un policarbonato, un material con alta dureza hacia la superficie que me permite soportar los golpeteos. También tenemos algunos materiales antiestáticos como el ESD7 o algunos materiales avanzados como el Ultem o como el Antero. Pues bien, también tengo una noticia para ustedes. En Intelligy 3D Lab también tenemos este equipo para dar servicio. Como muchos clientes les hemos dado servicio hasta el día de hoy, principalmente a los que quieren fabricar herramientales de manufactura enfocados a la producción. Vamos a brincar a la tercera aplicación que tenemos con FDM y me estoy refiriendo a la producción de piezas de uso final, principalmente en la industria espacial. ¿Y por qué me refiero a la industria espacial? Porque en la industria espacial manejan esta mezcla que es de bajo volumen, pero con piezas muy especializadas, con figuras geométricas complejas. Por lo tanto, Stratasys ha desarrollado una tecnología muy pegado con esta industria espacial. Ya hemos platicado del caso de estudio de Boom, donde tiene más de 300 piezas diferentes a lo largo de todo el avión, con piezas directamente entregadas de la máquina hacia el avión. Ahora bien, algunos otros ejemplos de ellos son estas piezas que las puedo distribuir a través de los diferentes compartimentos internos dentro del avión. Incluso, y esto es bien importante, en el equipo de la Fortus 900 o de la F900 tenemos dos versiones, una versión normal y una versión certificada para la industria de interiores en aeroespacial. Pues bien, es importante mencionar
que de igual manera en IntelliJ 3D Lab contamos con un equipo, una F900, para poder fabricar esos proyectos que tú tienes en mente. Recordemos que tenemos toda la gama de materiales en la Fortus 900 en un tamaño de hasta 90 centímetros. Esto implica que si bien podemos fabricar piezas chicas en alto volumen, también podemos fabricar piezas grandes en un volumen único. Pues bien, con esto hemos terminado esta segunda parte de la tecnología, que es FDM, lo cual complementamos con PolyJet. Si se fijan, hemos atendido temas de modelos conceptuales, ahora hemos visto temas con FDM de herramientales y vamos a ir creando poco a poco este diagrama para ir identificando las diferentes aplicaciones. Les recuerdo, no hay una tecnología buena ni mala, hay una tecnología específica para cada aplicación. Cuando hablamos de estereolitografía, hablamos de una tecnología que empezó básicamente desde el inicio de la manufactura aditiva. Recordemos que hay dos tecnologías con las que empezó manufactura aditiva. Una es FDM y la otra es SLA. Más sin embargo, las aplicaciones de estereolitografía están en herramientales más allá de los prototipos. ¿A qué nos referimos con esto? Si bien todas las tecnologías han sido aplicadas en prototipado, al día de hoy estas diferentes tecnologías tienen aplicaciones mucho más rentables. En el caso particular de estereolitografía, vamos a tocar dos temas. Uno, definitivamente prototipado, y otro, la parte de herramientales. Es decir, aplicaciones con ingeniería y aplicaciones con producción. Pero para esto, vamos a hablar de un caso de estudio. Y el caso de estudio que tengo para ustedes es, o está referenciado con la Fórmula 1. Sí. Al día de hoy, la Fórmula 1 ha sido muy famosa en México, principalmente porque definitivamente le deseamos lo mejor a Checo Pérez. Hay uno de los equipos, McLaren, que utiliza la tecnología de Stratasys, particularmente de estereolitografía, para la fabricación de su auto, particularmente en prototipados. Nos referimos a la tecnología NIO, en la cual se fabrican diferentes prototipos. Desafortunadamente, como ustedes me imagino son aficionados de Fórmula 1, entenderán que la información es un tanto clasificada y por lo tanto no tenemos muchas piezas para mostrarles. Pero aquí una pequeña muestra de los prototipos que hacen con McLaren con la tecnología de estereolitografía. Ahora bien, estereolitografía se utiliza para fabricar diferentes prototipos como los que ustedes tienen ahí. Esto nos permite como ingenieros darnos una idea de la función y forma que puede tener el proyecto dentro, en este caso, del auto. En estereolitografía voy a tener diferentes tipos de materiales de acuerdo a las características que tengo. Lo principal que me interesan son transparencias, por ejemplo, o algo más de resistencia con las piezas con un buen acabado. Ahora bien, otra forma en la que puedo desarrollar prototipos es usando moldes de silicona. Los moldes de silicona me permiten poder replicar una pieza y prácticamente tener las mismas características, pero a un precio mucho más bajo cuando fabrique 20 o 30 piezas, por ejemplo. Lo que buscamos al día de hoy con la estereolitografía es pasar de prototipados y herramientales. Y esto va a significar que si bien podemos seguir desarrollando algo de moldes, no solamente se pueden desarrollar con moldes de silicona, también podemos hacer moldes de fundición en los cuales le podemos sacar ventaja a las resinas, como en México se conocen, casteables, es decir, estas resinas que se pueden perder al momento de hacer la fundición para fabricar piezas de aluminio o piezas de acero o de diferentes metales. ¿Por qué? Porque esas resinas básicamente se van a evaporar cuando tengan contacto con un metal que está a alta temperatura. Lo más importante es que FDM, al tener un buen acabado, me va a permitir replicar ese acabado con las piezas de metal y me puede evitar el tener que hacer modelos maquinados o modelos fabricados en madera para poder disminuir mi tiempo de entrega en las piezas, ya sea de producción o de prototipado en fundición. Algunos materiales que se utilizan en esta tecnología son materiales como los materiales de fundición, como los materiales transparentes, como los materiales resistentes. Y aquí tenemos un dato bien importante. Junto con la tecnología de NEO, Stratasys
ha adquirido recientemente a la empresa Covestro. Esto significa que Stratasys también es fabricante de los materiales y va a estar desarrollando diferentes tecnologías para acelerar el desarrollo de productos en materiales de estereolitografía. Con la adquisición de Covestro, particularmente con los materiales de Somos, vamos a poder integrar a un grupo de clientes que actualmente, por supuesto, hacen uso de estas resinas. Es decir, esperen muchas noticias y mucho desarrollo de esta tecnología en los próximos días y meses. Con esto estamos llegando a la parte final de este bloque de estereolitografía y vamos a ir llenando las aplicaciones con las diferentes tecnologías. Ya vimos PolyJet enfocado al departamento de ventas con modelos conceptuales, ya vimos FDM enfocado a herramientales para fabricar piezas que sustituyan los maquinados convencionales, y ahora hemos hablado de estereolitografía, donde tenemos aplicaciones en prototipado y en herramientales, y donde va a haber un gran avance. Continuamos con la cuarta tecnología y estamos hablando de P3, una tecnología comúnmente conocida como DLP. Es decir, a lo largo de los años se desarrolló la tecnología de estereolitografía, se hicieron algunas mejoras y se convirtió en DLP. Al día de hoy, Stratasys se basa en esta tecnología para desarrollar P3, una tecnología donde se ha mejorado mucho, sobre todo desde el punto de vista de software, para poder fabricar piezas de producción, es decir, piezas de alto volumen si nos referimos a manufactura aditiva. Es decir, esta tecnología P3 es una tecnología enfocada a la producción de piezas moldeadas. Más sin embargo, a lo que nos estamos refiriendo es a fabricar piezas que, si bien compiten con la inyección de plástico o con los moldes de inyección de plástico, son piezas que tienen un nicho de mercado entre 1000 y 5000 piezas. Es decir, cuando un moldero fabrica un molde de inyección de plástico, busca principalmente volúmenes de 100,000 piezas. Y a lo mejor, si ellos quieren bajar un poco su volumen, llegarán a 50,000, tal vez 30,000 piezas. Pero pensar fabricar piezas de inyección de plástico en 5,000 piezas o 3,000 piezas es prácticamente imposible. Pues bien, ahora eso es posible con la tecnología P3 de Stratasys. Estamos refiriéndonos a una tecnología en la cual voy a tener aplicaciones otra vez enfocados a servicio. Es decir, no es una tecnología enfocada a prototipado, no está enfocada a herramientales. Podremos tener algunas aplicaciones de herramientales definitivamente, pero donde la tecnología se hace sumamente rentable es trabajando en las piezas de uso final, como lo están viendo en su imagen. Es decir, piezas donde principalmente sea la misma geometría, es decir, la misma pieza, y requiera yo entre 1000 y 5000 piezas, como ya lo mencionaba. Ahora bien, vamos a ver este ejemplo con un caso de estudio, un gran cliente, sobre todo en México, que es TE Connectivity. Al día de hoy, TE Connectivity en diferentes plantas, en diferentes ciudades en México, utiliza la tecnología de FDM. Más sin embargo, han empezado a implementar esta tecnología para la fabricación principalmente de conectores, que son normalmente piezas que son chicas, pero de las cuales requiero alto volumen de esas diferentes piezas, ya sea para pruebas o para establecerlos directamente en las piezas de uso final para el cliente. Algunos ejemplos de estas piezas, si bien van a estar enfocados a conectores, van a hacer estas piezas que sean principalmente chicas, donde se puedan acomodar en la cámara de impresión en alto volumen. La ventaja que tenemos con P3 es que al tener una gama muy distinta de materiales, estamos hablando que al día de hoy hay 50 materiales validados, que sin embargo van a crecer hacia 100 materiales validados, podemos competir directamente con la inyección de plástico, en donde, como ustedes bien saben, hay cientos de diferentes materiales plásticos que podemos utilizar en la industria. Es decir, si hay un lugar donde podemos replicar las diferentes propiedades y materiales plásticos, va a ser con P3, y donde también podemos competir con un buen acabado y una buena precisión de las piezas, y sobre todo de piezas chicas, donde es más difícil ser preciso. Pues bien, hasta aquí hemos llegado al tercer bloque de la tecnología, no sin antes recordarle que también en IntelliJ 3D Lab tenemos disponible esta tecnología.
¿Qué significa? Si tú tienes algún proyecto en mente, si tú quieres fabricar algunas piezas para tus clientes, pero tienes bajo volumen, puedes entregarnos ese tipo de proyectos para hacerlos realidad en el equipo que tenemos aquí en IntelliJ en el 3D Lab. Insisto otra vez, vamos a ir creando poco a poco este diagrama donde vamos encontrando las aplicaciones de manufactura aditiva. Ya recorrimos PolyJet, enfocado a modelos conceptuales para ventas. Ya hablamos de FDM, enfocado a fabricar herramientales. Ya hablamos de estereotipografía, en el cual estamos moviendo desde prototipado hacia herramientales. Y ahora hemos tocado el tema de P3 para competir con la inyección de plástico en la producción de piezas de uso final. Vamos a la quinta y última tecnología que se ha desarrollado con Stratasys, y nos referimos a una tecnología que hasta hace pocos años era poco conocida. Una tecnología en la cual, si bien Stratasys es dueño y propietario de esa tecnología desde hace mucho tiempo, se licenció con la competencia y fue la competencia quien inteligentemente la fue desarrollando en una aplicación muy distinta. Nos referimos a la tecnología de polvo que se llama SAF. Esta tecnología es una tecnología en la cual está enfocado la producción de piezas de uso final, es decir, al servicio o a entregar piezas que directamente se instalan con el usuario final. Es una tecnología que también compite con la inyección de plástico. Es una tecnología que tiene un nicho de mercado en la fabricación de entre 1000 y 5000 piezas. Más sin embargo, a diferencia de P3, donde en P3 tiene que ser la misma forma impresa o fabricada en mediano volumen, insisto, de 5000 a 1000 piezas. En el caso de SAF, las geometrías pueden ser distintas. Ahora bien, es una tecnología que definitivamente va a ser rentable y busca su rentabilidad con el volumen de piezas. Algunos ejemplos los tienen ustedes aquí en la imagen, donde voy a tener un buen acabado, voy a tener una buena resistencia y voy a tener un buen material como el PA11 o el PA12, es decir, un nylon 11 o un nylon 12, una poliamida, si queremos verlo más técnicamente hablando. Ahora bien, esta tecnología básicamente lo que hace es un polvo, lo aglutina y lo termina quemando para poder fusionarlo. En donde voy a fabricar estas diferentes piezas que tienen buena resistencia y que puedo colocar directamente con el cliente. Las piezas tienen pros y contras como cualquier otra tecnología. La ventaja que tenemos es que tienen buena resistencia. La desventaja, si lo quieren ver así, es que prácticamente tenemos un solo material disponible, aunque con muy buena calidad, con muy buena resistencia. Esto me implica que voy a tener que hacer actividades de postproceso para poder agregarle color o para poderlo ensamblar o colocar en diferentes piezas. Lo más importante de esto es que son piezas a un costo muy bajo, lo cual hace una tecnología sumamente rentable. Algunos ejemplos de ello son piezas que no solamente son conectores. Aquí también podemos estar hablando de piezas que pueden ser de robots o piezas que pueden ser algunas piezas automotrices, algunas piezas de prototipado, algunas piezas que voy a quererle entregar al cliente. Les recuerdo, aquí lo que tenemos es dos materiales. El PA11 o una poliamida 11 o poliamida 12. Nuestra competencia, por cierto, ha hecho famosa la aplicación del PA12, más sin embargo va a poder haber otro tipo de materiales como un polipropileno que se va a desarrollar dentro de corto tiempo. Ahora bien, con esto cerramos las 5 tecnologías que tenemos y es importante ver el diagrama para poder entender las diferentes aplicaciones que voy a poder tener. Es decir, ya vimos PolyJet, ya vimos FDM, ya vimos estereotipografía, ya vimos P3 y terminamos cerrando con SAF para conocer las diferentes aplicaciones que tengo en la tecnología. Vamos a las conclusiones finales. La manufactura aditiva está cambiando las diferentes industrias que existen, sobre todo en México. Con las nuevas oportunidades que tenemos de nearshoring, es decir, donde muchas empresas maquiladoras se están moviendo hacia México para proveer de diferentes piezas automotrices y aeroespaciales hacia Estados Unidos, se abren también nuevas oportunidades de negocio aquí en México. Estamos hablando de industrias como la industria aeroespacial, la industria automotriz y por supuesto la fabricación de herramientales para esta industria automotriz y aeroespacial.
Así también, no debemos perder el enfoque que hay otras industrias y mercados que toca la manufactura aditiva, como son los productos de consumo, como es la parte médica o como bien es la parte educativa. La manufactura aditiva va a tener un crecimiento muy fuerte, no solamente este año, sino en los próximos años venideros. Te invito, por lo tanto, a hacer uso de esta tecnología, ya sea en tu propia empresa, ya sea que tú también quieras ir desarrollando un emprendimiento nuevo. No hay mejor momento para experimentar como el día de hoy. Incluso, aunque en IntelliJ tenemos esta división del 3D Lab para dar servicio de manufactura aditiva, yo te invito a que tú hagas una empresa y con todo gusto te apoyamos a que desarrolles y saques provecho de esta manufactura aditiva. Te invito a que te quedes en la sesión de preguntas y respuestas para poder, por supuesto, tener contacto contigo y en este acercamiento resolver las dudas o esas ideas que sé que te han venido a la mente. Acompáñanos, por lo tanto, y yo te agradezco mucho tu tiempo. Un abrazo.